Así como que le escribo o no le escribo al profe. ¿Qué? Espera, déjame pensar bien. ¿Qué le digo al profe? Sí, claro, dice que la llame. Bueno, voy a llamarla. Pues. Perfecto. Voy a llamarla. Exacto. Ahí está. Vamos a ver si nos atiende. Stephanie Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Hey, Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, Stephanie, hoy Dígame. estaba viendo a la señora ministra de Cultura, Maruja Herrera, y al señor gerente de la Caja de Ahorros, el señor Andrés Farrugia, en el lugar de los hechos donde se derribó el monumento. Dice el gerente de la Caja de Ahorros que ese terreno le pertenece a la Caja de Ahorros. ¿Cuál es la consideración suya sobre eso? Primero, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad, pero sí es primero aclarar que eso no es un monumento y eso sí es importante aclararlo, y tampoco es patrimonio histórico, eso no está legalmente establecido de esa manera. Nosotros tenemos una resolución que fue publicada en Gaceta Oficial en 2004, donde se nombraba a la Sociedad Benéfica Asociación China Panameña padrino del Parque Mirador del Puente de las Américas. Y eso sí es importante aclararlo también para la población y a los oyentes que tienen algún tipo de, digamos, de confusión sobre el tema y cómo se ha manejado el tema con esos términos, ¿no? Pero antes de poder darle también mi punto de vista con respecto al tema de las diligencias que se han llevado a cabo, sí es importante también comunicarle que y echando un poquito para atrás, nosotros desde el año pasado, en enero, hicimos de conocimiento público todas nuestras intenciones de poder hacer una renovación de este lugar. Y eso fue conversado con la Asociación China Panameña, los recibí en mi despacho y posteriormente, una vez en enero, publico el render que está en mis redes sociales de lo que pretendíamos hacer allí. Bueno, evidentemente eso llama la atención de la Asociación China y también de la embajadora, y así fue como concluimos una reunión donde después de haber hablado de diversos temas importantes, que para nosotros era el tema de buscar desarrollo y proyectos a favor de nuestro distrito, uno de los últimos temas que estaba allí en ese momento con mi equipo y también con su equipo fue el tema del mirador, en donde le hemos siempre dicho de frente y le hemos dicho claro que ese lugar iba a ser intervenido, pero para un lugar que sea un recinto cultural a beneficio de todas las culturas que hay en el país y principalmente de la panameña. Pues Este, definitivamente esa respuesta quizás no les gustó mucho, pero siempre hemos sido claros con respecto a nuestra intención. Luego de eso, en el periodo que ya viene en los siguientes meses, la estructura se empieza a tener desprendimientos de muchas de las áreas que ahí se demostraban dentro de las fotos, y mandamos a hacer entonces los informes. Tenemos 3 informes que nosotros utilizamos para tomar una decisión que viene solamente, y nuestro fundamento va hacia la prevención y hacia la seguridad de nuestros ciudadanos. Profesor, yo le quiero decir algo a usted, a ver, y yo quiero que usted sepa que normalmente nosotros reaccionamos cuando algo pasa, y en este caso nosotros accionamos para prevenir accidentes. Nosotros tenemos 3 informes, uno de nuestro equipo, otro de nuestro equipo técnico, otro de SINAPROC y otro externo, que lo mandamos a hacer para poder validar y para reconfirmar que nuestra decisión estaba siendo tomada en base a un proceso de seguridad y prevención. Si algo le hubiese pasado a alguien, hoy ese parque no tuviese dueño. Pero Stephanie, en pero, estos momentos, pero nosotros lo que hemos hecho. El SINAPROC dio a conocer que en ningún momento ellos recomendaron derribar el monumento. Nosotros tenemos el informe en el que ellos presentan sus observaciones sobre el tema, y
Déjeme buscarle ahorita las observaciones del lugar. ¿Y por qué derribarlo un sábado a las 9 de la noche, Stephanie Peñalba? Ok. Dentro de las recomendaciones que da el SINAPROC en un informe que fue entregado por parte de SINAPROC, que esa inspección se culminó el 9 de julio del 2025, hablaba sí de reparar, pero sí dice también, ya que es un sitio donde concurren diariamente personas y puede ocurrir un accidente lamentable. Además, que da una mala impresión del país. Pero hablan de reparar, no de derribar. Sí, porque al final cuando... Estamos en radio también a través de Radio Red, Stephanie Peñalba, nos están escuchando también a través de Radio Red a nivel nacional. Dígame. Sí, pero digamos que al final las observaciones que se dan de las acciones realizadas por el mismo informe de SINAPROC dicen que hay partes de concreto que se han desprendido y precipita contra el piso del mirador, lo que es un riesgo alto para los nacionales y extranjeros que visitan el mirador. O sea, nosotros, aparte de esto, nuestro equipo hace un informe y también entonces hacemos un informe externo que nos lleva a tomar una decisión en la cual yo asumo con toda responsabilidad y lejos de ser un tema contra alguna comunidad a la cual respetamos y podemos considerar como parte de nuestra diversidad, nosotros entendemos y como alcaldesa tengo que tomar decisiones que quizás se tornaron o se fueron hacia otro eje que no era el que nosotros tomamos, pero cuando hablamos también, profesor, del tema del por qué la hora. Bueno, profesor, primero sí le puedo decir que si lo hubiese hecho un lunes a las 8 de la mañana también hubiese sido lo peor porque no consideramos el tráfico, que si las estructuras se desprenden o le cae a alguien, al final todas estas consideraciones fueron tomadas y decididas por alguna razón. Lejos de ser un tema que estamos hablando de una vía panamericana, que cómo vamos a esconder un acto como ese o una diligencia como esta. Es imposible. ¿A usted alguien le recomendó llevar adelante esta acción? Las decisiones han sido por seguridad y por prevención. Es solamente... ¿Pero alguien le recomendó a usted que hiciera eso? A lo que usted se refiere es que nuestra recomendación viene de informes técnicos. ¿No hubo una injerencia en tomar esa decisión, señora alcaldesa? No, y se lo puedo decir. Y como se lo dije hace un momento, profesor, si algo hubiese pasado allí, la culpable número uno es la alcaldesa, que por qué no tomó precaución, por qué tenía esas estructuras allí, por qué no hizo nada. Nosotros en esta administración le hemos dado vida a ese lugar. Nosotros empezamos a hacer actividades allí. En enero del año pasado empezamos a ver nuestro plan dentro de la planificación urbana y ordenamiento territorial, empezamos a generar los posibles proyectos que podíamos hacer allí. Y yo sí le puedo decir, nosotros... Y yo puedo asumir con gran responsabilidad esto, porque yo prefiero que dentro de todo el tema mediático me digan a mí que tumbamos un parque, una estructura, antes de que alguien hubiese perdido la vida allí. Y no solamente es este lugar, hay muchos lugares que nosotros estamos renovando y que estamos recuperando, como los proyectos de playa, que forman parte de esto. Nosotros tenemos total disposición de poder trabajar en conjunto con el gobierno central, siempre y cuando también se considere a la comunidad para las consultas de lo que se vaya a hacer allí. Stephanie Peñalba, la comunidad china plantea que en reiteradas ocasiones le solicitó a usted una reunión, un encuentro para hablar sobre el tema, y que usted no los quiso atender. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? La comunidad china, ¿me está escuchando? La comunidad china plantea que en reiteradas ocasiones le pidió a usted un encuentro, una reunión para conversar sobre el tema,
y usted no les dio esa oportunidad de el encuentro para la conversación? Nosotros nos reunimos más de 4 veces o 5 veces con la sociedad china. Nos reunimos con la embajadora, nos reunimos aquí en mi oficina. Una cosa es que quizás la respuesta no la satisfacía, pero nosotros siempre nos estuvimos a disposición y nos reunimos. Al final no pueden decir que no nos hemos reunido porque hay hasta fotos que demuestran que sí nos hemos reunido. No es que yo me estoy escondiendo, que yo no quería hablar con ellos. Nosotros sí nos reunimos, y también con la Sociedad de Panamá Oeste y también con la embajadora. Y también con algunos ilustres notables dentro de la sociedad que pudieron venir a mi oficina y que también los recibí y que siempre les dije, nosotros vamos a hacer un proceso de renovación en ese lugar, pero que además de eso, una vez va pasando el tiempo, eso fue en enero, se empezaron a desprender estructuras, se empezaron a dar situaciones en las que al final del camino la responsable era yo, y yo soy la que estaba activando todo ese lugar. Y nosotros allí hemos colocado baños portátiles, estructuras para las personas con movilidad reducida. Hicimos todo el trabajo de poder llevar emprendedores, de activar ese lugar y mantenerlo limpio. Coordinamos con Aseo Capital para que ese lugar se mantuviera lo más limpio posible, y teníamos también vigilancia a través de las rondas de los policías municipales. Nosotros activamos ese lugar. Y nosotros le dimos el hecho de que al final invitamos no solamente a la sociedad china, sino también a que otras comunidades y también de nuestros pueblos originarios participen en ese lugar para poder tener esa representatividad como tal. ¿Cómo se siente usted después que el canciller, el propio presidente de la República, las propias organizaciones chinas, incluso ahora, por ejemplo, con el planteamiento de la señora ministra de Cultura y del gerente de la Caja de Ahorros, cómo se siente usted después que ellos inmediatamente dijeron vamos a tomar acción y se va a construir nuevamente ese monumento y en el mismo lugar? Y prácticamente el presidente de la República dejó entrever como que la decisión suya fue totalmente errada. Y muchísimas gracias por la pregunta, porque creo que al final es importante aclarar nuestra posición y partir del hecho de que ninguna de las decisiones que hemos tomado con respecto al mirador son ilegales, y todas han sido marcadas dentro de un proceso del fundamento de la prevención y seguridad hacia los turistas locales y los internacionales. Nosotros lamentamos que de alguna manera se haya tergiversado y que se haya volteado, la acción hacia un tema que jamás debió llegar, y que definitivamente nosotros mantenemos nuestra posición y nuestra decisión en que esas estructuras representaban un peligro y que no son patrimonio ni tampoco son monumentos, que eso también es importante aclararlo, y que no por la caracterización pierde valor, sino porque en estos momentos eso representaba un peligro. Y lo que nosotros decimos es, al final nosotros tenemos la disposición de poder trabajar en colaboración, pero que también se tome en consideración que es territorio arraiganeño, en donde la población escogió una alcaldesa que tiene toda la potestad de poder tomar decisiones en base al artículo 233 de la Constitución, y que estamos a disposición de poder coordinar, colaborar, apoyar, siempre y cuando también se tome en consideración que la comunidad en nuestro distrito tiene participación, tiene voz y voto, y es desde nuestra política pública que hemos dicho hay que devolverle el poder a la comunidad, en donde hoy nosotros hemos tomado decisiones que quizás no son atractivas o políticamente buenas, políticamente hablando, pero que al final del camino, como le digo, profesor, yo prefiero 1000 veces eso antes de que algo hubiese pasado allí, y ahí sí yo hubiese sido la única responsable por no accionar y tomar prevención de esas zonas. Y como le digo, profesor, no es la única zona en la que nosotros hemos recuperado, hemos tomado acción y se lo hemos devuelto a la comunidad. Nosotros también hemos estado, y le puedo decir que nosotros al poder accionar ejecutamos con todas las normativas vigentes.
con toda la claridad de la situación, de que lo que quizás pudiese generar un hecho como este, pero que definitivamente no esperábamos que fuese así. Usted me dio el impacto y las consecuencias que esto iba a tener en la comunidad china. Bueno, lo que yo medía era el impacto que eso puede tener en la vida de cualquier ciudadano que pudiese haber tenido cualquier situación en peligro que visitaba ese lugar. ¿Cómo queda la situación después que el gerente de la Caja de Ahorros dice esos terrenos son de la Caja de Ahorros y fue la Caja de Ahorros la que cedió ese espacio? ¿Eso les da atribución a ustedes a tomar esa serie de decisiones a través del municipio de Arraiján? Bueno, en eso también le agradezco mucho la pregunta, porque aquí sí quisiera aclarar que conforme a la normativa vigente, a las carreteras nacionales, la carretera interamericana, y en este caso en la altura del Parque Mirador del Puente de las Américas, que está ubicado en la vía interamericana y que está dentro de nuestro distrito, cuenta con una servidumbre vial de 100 metros de ancho. Entonces, esos son 50 metros equivalentes de cada lado, tanto a la izquierda como a la derecha. Y eso se encuentra debidamente sustentado en los decretos del 20 de agosto de 1951, que fue modificado que modificó el decreto de 1944, donde dice ese artículo que en las carreteras centrales, en la zona de servidumbre, estará a una distancia no menor a 25 metros a ambos lados del eje central de carretera, excepto la carretera interamericana, donde se destinan 50 metros de cada lado de línea central. En consecuencia, la servidumbre total de la carretera interamericana corresponde a 100 metros de ancho aplicado al tramo indicado. Es decir, que esto dentro de la zona de la calle panamericana, como es en el caso de nosotros, en esa zona, es un espacio público y el municipio lo ha mantenido el uso y la administración desde el 2004, ya que se dispuso del lugar como un espacio público. Entonces, quizás dentro de los planos y demás existe la titularidad de la Caja de Ahorro, pero sí hay una servidumbre de 50 metros que está, y en esa servidumbre de 50 metros está ubicado el mirador del Puente de las Américas. Entonces, nosotros ya mandamos también, como para aclarar ese panorama, al Ministerio de Vivienda, que es el ente rector, para medir la servidumbre, para que nosotros podamos tener el fundamento del por qué hemos tomado esta decisión, y que en este caso el área donde está el mirador del Puente de las Américas es servidumbre pública y se ha usado así desde hace más de 20 años. En ambos lados son 50 metros. Stephanie, en información que me llega por acá, dice que por segundo martes consecutivo usted no asistió a la sesión del Consejo Municipal, donde uno de los temas centrales era el cobro de impuestos a la autoridad del Canal de Panamá por la construcción de la carretera Bruja-Cocolí, principal y único acceso a las esclusas de Cocolí. ¿Por qué se ha ausentado usted en 2 ocasiones? Bueno, ahora ya terminamos entonces de hablar del mirador chino. Sí, exacto. Vamos a pasar al otro tema, de la ausencia suya. Ajá. Vamos entonces a hablar ahora de las ausencias como tal. La semana pasada estuvo mi vicealcalde en mi representación, razón por la cual no es que no participo, siempre estoy presente. Sin embargo, cuando no puedo participar, siempre está mi vicealcalde o mi equipo técnico, que es el que obligatoriamente tiene que estar allí. ¿No le estaba usted huyendo al tema chino en ese momento? Al tema del mirador, no, sí. yo siempre he dado la cara y siempre estoy de frente. Lo que no puedo es dejar de concentrarme en mis acciones en el territorio, y cuando tengo que estar en la calle me tengo que ir y me tengo que movilizar. Siempre voy a estar, si no estoy en la oficina voy a estar en la calle, pero normalmente estoy más en la calle que en la oficina, porque ahí es donde están los problemas, y es por esa razón que normalmente cuando quizás la prensa o los periódicos o los periodistas me están esperando, pues normalmente no voy a estar. Por acá la información me dice que la autoridad del Canal de Panamá informó que el permiso de construcción fue solicitado el 25 de agosto del año 2025 y que hasta la fecha no ha sido otorgado. Además señalaron que no han logrado reunirse con usted
para abordar directamente esta situación, Stephanie Peñalba? Bueno, hablando ahora sí del tema de la exoneración, profesor, sí es importante decirle que es una decisión del Consejo Municipal. Es el Consejo Municipal entregado por los representantes que son los que exoneran los impuestos y yo no puedo dar permiso si no hay exoneración. Eso es fácil. Y sí han tenido participación y sí le han dado cortesía de sala a la ACP. También ellos han reunido, yo he llegado a veces al consejo y los abogados están reunidos con algunos de los honorables representantes en la sala de reuniones hablando sobre el tema. O sea que sí han tenido, no es que el consejo no los ha recibido o no les ha dado la participación. Pero sí es importante entender que dentro de nuestras atribuciones, y como yo conozco las mías, cuáles son, no está la de exonerar los impuestos. Eso es algo que le compete al Consejo Municipal. Stephanie Peñalba, le doy la oportunidad a través del programa Hablemos Claro en la plataforma de YouTube y a través de Radio Red para que usted le deje el mensaje al país. Muchísimas gracias, profesor. Yo sí quiero agradecer primero a todos los ciudadanos panameños que nos han brindado ese respaldo y también pues mandar un mensaje de que en estos momentos lo más importante es poder trabajar en equipo y en colaboración. Yo sí hago un llamado también a que respetemos la autonomía de los municipios, de los territorios y que en este caso de darse algún tipo de decisión que podamos nosotros también formar parte de ello y consultarle también a la comunidad y decirles que nosotros hemos tomado una decisión que quizás ha sido un poco mediática, que no lo esperábamos, pero que, como lo digo y se lo reitero y se lo digo y lo he hablado, lo he conversado con mi mamá, lo he conversado con mi equipo, que yo prefiero 1000 veces hoy tener un tema mediático por haber removido unas estructuras deterioradas antes que cargar con la lamentable muerte de alguna persona que esté en ese lugar por una irresponsabilidad o por no darle seguimiento o por no atreverme a tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones y normalmente las decisiones que toma la alcaldesa Stephanie Peñalba no son políticas. Las decisiones que tomamos nosotros son para poder devolverle el poder a la comunidad, pero más que eso, cuidar su integridad y que reconozca que en este caso, cuando hay decisiones como esta, lejos de ser contra una cultura o contra una etnia, es justamente tomar decisiones para salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Yo sí le digo, yo estoy en paz, estoy tranquila, nuestras decisiones han sido fundadas técnicamente, nosotros las cosas que hemos establecido y las que he dicho en esta entrevista que he tenido hoy con usted, la tenemos todas fundamentadas. Nada de lo que yo le estoy diciendo lo inventé, todo está adjunto y toda la documentación está a disposición. Nosotros hemos presentado toda la documentación que se nos ha pedido para poder tener claridad sobre las acciones que hemos tomado nosotros y que no solamente en este, sino en cualquier otro evento en el que nuestros ciudadanos puedan tener algún estar en alguna posición de peligro en el que nosotros podamos reaccionar de manera preventiva, lo vamos a hacer. Y creo que quizás al final no estamos acostumbrados a trabajar así, sino a trabajar después que pasa una desgracia. Y nosotros no vamos a trabajar así y lo hemos demostrado. Nuestra decisión, profesor, no tiene nada que ver contra el atentar contra una cultura. Nuestra posición y nuestro fundamento es la prevención y la seguridad. Y esas estructuras que estaban allí estaban deterioradas. Y es importante, profesor, que aclaremos los términos con respecto a qué es un monumento y qué es un patrimonio cultural. Ese lugar es un parque mirador del Puente de las Américas. Y lo que nosotros aspiramos es poder lograr que ese lugar hoy sea para los panameños, para promover la cultura, para resaltar a nuestros mártires, para poder resaltar nuestras orígenes y también para resaltar a quienes participaron en la construcción del canal, que no solamente atiende a una sola etnia, a una sola cultura, sino también atiende a muchas otras más, en donde nosotros podemos
abrir ese compás, y sí es importante que al final esa es la entrada de nuestro territorio. Es la entrada del distrito de Arraiján, es la puerta hacia el oeste, y creo que el momento, ya que se ha tornado hacia algo que nosotros no esperábamos, pues es importante evaluar ahora lo que la gente quiere, escuchar a la gente y poder nosotros tener también esa consideración de poder validar las opiniones de nuestros ciudadanos. Stephanie, muchísimas gracias por atender la comunicación a través del programa Hablemos Claro, y le dejo las puertas abiertas para que en cualquier otra ocasión podamos conversar ampliamente. Muchísimas gracias, profesor. Que Dios le bendiga, y saludos y buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes. Saludos. Stephanie Peñalba, señoras y señores, alcaldesa del distrito de Arraiján. Creo que es la primera entrevista que da después del revolú que se le formó allá. Stephanie Peñalba insiste en que eso no es monumento. No era monumento. Eso era un parque, era un mirador ahí. Un mirador. No era ningún monumento. Los leones que tenían los chinos y esa cosa, no, eso era un mirador, eso no era monumento. Todo lo que había en la estructura china, eso no era monumento, eso era un mirador, era un parque. Ustedes escucharon la opinión de ella. Ya habíamos escuchado a los chinos, habíamos escuchado al presidente, al canciller, hemos escuchado al gerente de la Caja de Ahorro, escuchamos a la ministra de Cultura, hemos escuchado al país. Hoy, después de tantos días, escuchamos a Stephanie Peñalba hablar sobre el tema, hasta que finalmente nos atendió, y aquí en Hablemos Claro.